de la página de la iglesia o de la aplicación. Mientras lo haces, también quiero invitarte a que busques tu Biblia. Vamos a ver un pasaje, un solo versículo por el momento, de Primera de Juan capítulo 5, en el versículo 19, que va a ser de alguna manera la base de una nueva serie que voy a estar predicando a partir de hoy por las próximas semanas, donde voy a estar de alguna manera denunciando un espíritu de las tinieblas, que es el espíritu de seducción. Ahora, escúcheme bien, cuando hablo de espíritu de seducción no estoy hablando de una entidad o de un demonio en particular que se llama así. Estoy hablando de una influencia, de una estrategia, de un arma construida, orquestada en el infierno para seducir y para destruir. Y esto está en operación desde el principio, en el momento en que el diablo se convirtió en quien es el diablo, cuando dejó de ser Lucero, el servidor de Dios, para convertirse en un ángel de muerte, en un destructor y en un archienemigo de Dios. Su arma ha sido la seducción. Primero sedujo a la tercera parte de los ángeles, lo que hoy son demonios, originalmente eran ángeles que servían a Dios. La Biblia dice que se llevó con él, que arrastró con él la tercera parte de los ángeles. ¿Cómo lo logró? Seduciendo. Es decir, el arte de la persuasión que Dios le entregó a los seres que creó, a los ángeles y luego a los seres humanos, se convirtió en un arte de seducción. Y Satanás sedujo a los ángeles, la tercera parte de ellos, los convirtió en demonios caídos, enemigos de Dios y de su obra. Y por supuesto, con esa misma estrategia llegó al Edén, y hoy veremos un poquito acerca de eso en el capítulo 3 de Génesis. Llegó al Edén para también destruir a la raza humana por medio de la seducción. Y ese espíritu o esa arma de destrucción espiritual está en operación desde el primer día que ocurrió la caída en el Edén hasta el día de hoy. Y yo quiero que nosotros abramos los ojos al respecto, porque en esta serie yo quiero no solamente enseñarte a identificar la seducción, sino también quiero enseñarte las armas espirituales que tú y yo tenemos para poder mantenernos en Cristo, a pesar de que esto va a ir en aumento, va a ir cada vez siendo más frecuente la seducción espiritual sobre la humanidad y principalmente sobre la iglesia, en la medida que se acerca el día de Cristo, porque el diablo no sabe el día ni la hora en que Jesús va a venir, pero sí sabe que está pronto por venir. Porque no sé si nosotros leemos la Biblia y conocemos las señales, pero el diablo lee la Biblia y sabe las señales que están en la Biblia. Y Satanás sabe que el tiempo de la venida de Cristo está muy cerca, por lo tanto su arma de destrucción está en operación mucho más que antes. El diccionario define la palabra seducción de esta manera: es persuadir a alguien con astucia y halagos para algo frecuentemente malo. Persuadir a alguien con astucia y halagos para algo frecuentemente malo. Yo quiero que vayamos un momento a Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, donde la Biblia dice esto de forma poderosa: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Quiero que repitan conmigo la frase final del versículo, está aquí en pantalla, donde dice: y el mundo entero está bajo el maligno. Dígalo conmigo: el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, que desde el día 1 en Edén, cuando la mujer probó la fruta, seducida por el diablo, y luego ella cambió la capacidad de persuadir a su marido por una capacidad maligna de seducir a su marido, y lo sedujo para que Adán comiera de la fruta. Desde ese momento en que mujer y hombre probaron bajo el efecto y el espíritu de seducción la fruta de la desobediencia, el mundo entero, como dice el pasaje que estaba ahí en pantalla anteriormente, está bajo el maligno. Claro está, el versículo no comienza así. El versículo comienza diciendo: sabemos que somos de Dios. Y yo le voy a pedir a la iglesia un momentito que así mismo como repetiste la parte final, cada uno de nosotros digamos juntos a una misma voz esta afirmación y declaremos lo que dice 1 Juan 5:19 en la primera parte: sabemos que somos de Dios. Dilo fuerte: sabemos que somos de Dios. Vamos a orar un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia para pedirte que tu palabra hable a nuestras vidas.
y que cada uno de nosotros podamos tener el entendimiento, el oído para escuchar tu palabra, el corazón como un depósito para guardar tu palabra y la voluntad para cumplirla en vida y practicarla, Señor. Te pedimos que el enemigo de nuestras almas, se molesto con esta enseñanza, enemigo de esta verdad que quiere seducir y destruir, sea atado ahora en el nombre de Jesús. Que tú cierres la boca del maligno para distorsionar la verdad, que tú ates sus manos para impedirle que opere, que tanto el diablo como sus demonios queden inoperantes frente a tu iglesia en este día. No oro solamente por Bethel, oro por cada congregación que está haciendo ahora en este momento acto de adoración y que está proclamando tu palabra. Que la iglesia de Cristo en las naciones sea bendita ahora en el nombre de Jesús. Y que el enemigo de nuestras almas quede atado en el nombre de Jesús. Bendito sea, Señor, tu nombre para siempre. Háblanos en este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que si tienes una Biblia contigo o el teléfono con la Biblia, busque rápidamente Génesis capítulo 3. Vamos a ver allí dos armas de seducción en el diálogo que existió entre la serpiente y Eva. Y quiero que el pasaje nos dé luz y claridad acerca de cómo el enemigo seduce a la raza humana, nos seduce a nosotros los seres humanos. Dígame amén si tienen el pasaje. Génesis capítulo 3, vamos a leer algunos versículos, pero lo primero que quiero hacer es mencionarte la primera arma de seducción del enemigo, que son las palabras. Lo primero que usa el enemigo para seducir nuestras vidas son palabras. Es decir, hay que tener mucho cuidado con las palabras que entran a nuestros oídos, con la comunicación que tenemos, con los diálogos a los que nos exponemos, sobre todo hoy, y quiero que entendamos esto, estamos viviendo lo que se conoce como la era de la información. Estamos en la era en la que más información la raza humana ha tenido. De hecho, se está cumpliendo la profecía de Daniel, no sé cuántos de ustedes la conocen, que la ciencia aumentaría, pero que también los días se acortarían. ¿Cuántos de ustedes vieron las noticias recientes de que la rotación de la Tierra está siendo más rápida y de que a partir de este mes de julio, los días, varios días de este mes y de los meses siguientes van a ser más cortos de lo que han sido hasta ahora? Ya no serán de 24 días, de 24 horas, disculpen, porque la rotación de la Tierra aumentó. ¿Saben que eso está en la Biblia? Lo dijo el profeta Daniel. Y Daniel dijo que en aquellos días los días serían acortados, pero la ciencia aumentaría y los hombres irían de un lugar a otro de una manera muy acelerada. Eso habla de que nuestra vida será muy rápida, pero también de que tenemos la capacidad de estar en lugares del mundo donde antes la humanidad no podía estar. Esa es nuestra generación. Digo conmigo, esa es mi generación. Es la generación de la información, es la generación del conocimiento, algo positivo. Porque Dios también usa la información y el conocimiento para llegar a nuestras vidas, pero el diablo lo usa también. Las palabras, en primer lugar. Y miren lo que dice Génesis capítulo 3, en el versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y sabemos que aquí la serpiente aumenta en astucia, porque ¿quién poseyó a la serpiente? El diablo, Satanás. Y dice la Biblia que ella fue más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado, la cual, es decir, la serpiente, que luego aparece en Apocalipsis, que dice el Señor en Apocalipsis, esta es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Quién tentó a la mujer entonces en el Edén? Se llama Diablo y Satanás. ¿Quién estaba poseyendo al animal que se llama la serpiente? Digo conmigo, el diablo. ¿Qué significa la palabra diablo? El antagonista, el que está en contra, el que acusa, el que se levanta contra los que Dios ama. ¿Y por qué lo hace? Antes de leer lo que resta del pasaje te pregunto, ¿por qué el diablo es tu antagonista? ¿Te has puesto a pensar, ¿por qué el diablo es tu enemigo? Porque más allá de que nosotros lo entendamos o no, lo comprendamos o lo creamos o no, es una realidad de que estamos en medio, como planeta y como raza humana, en medio de un conflicto de siglos entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y en el centro de ese conflicto estamos tú y yo, porque el diablo te odia. La pregunta es, ¿quiénes somos tú y yo para que el diablo nos odie? ¿Sabes quiénes somos? Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios.
Él nos creó del polvo de la tierra y cuando formó nuestro cuerpo, dice la Biblia que sopló en aquel hombre su espíritu y fue el hombre un ser viviente. Pero no le bastó eso a Dios. Cuando ese ser humano cayó en la desobediencia, Él envió a su Hijo en el tiempo oportuno, nacido de mujer, y Cristo se encarnó por amor a nosotros. ¿Qué dice tu Biblia en Juan 3:16? Que de tal manera Dios te ama, me ama y nos ama, que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Alguien diga conmigo, vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Es una llave a la paternidad de Dios. Cuando yo entro a la vida eterna, cuando yo reconozco que Jesús me salvó, Él me da el fruto de la vida eterna, ya mi alma no estará separada de Dios, lo que significa muerte eterna, pero algo ocurre de manera sobrenatural. Dios nos declara sus hijos. Y aquí es donde entra el asunto. Satanás sabe que no puede contra Dios, pero sí puede contra ti. Y Dios te ama. Levante la mano todos los padres y abuelos que están en este edificio. Tú sabes lo que se siente cuando alguien toca a tus hijos y a tus nietos. Te duele más que cuando te tocan a ti. Aquí hay mujeres que son gatas feroces. Amén, dicen algunas. Aquí hay hombres que son leones cuando nos tocan a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque se aman demasiado. Ahora quiero que pienses por un momento. Si tú y yo, dice la Biblia, que somos malos, amamos a nuestros hijos de esa manera, ¿cuánto más nos ama nuestro Padre Celestial? Por eso eres odiado por el infierno. Y cuando el diablo mismo, poseyendo el cuerpo de la serpiente, entró en el Edén para acercarse a la mujer con su astucia, no lo hizo porque quería contacto, porque estaba solo y necesitaba comunicación. Lo hizo para destruir. ¿Y qué arma usó en primer lugar? Dí conmigo, usó las palabras. Dilo conmigo, usó las palabras. Mira lo que dice el pasaje. La cual le dijo a la mujer, es decir, la serpiente, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El diablo siempre usará la duda en forma de comunicación y de palabras para que nosotros dudemos de la veracidad de Dios. Fíjense que Él no llega desmintiendo a Dios, Él llega haciendo preguntas. Yo quiero que pienses por un momento qué preguntas han surgido dentro de ti que están poniendo en tela de juicio no solamente a Dios, sino la verdad de Dios. ¿Qué cosas han sembrado dentro de ti dudas en los últimos días? Porque ahí entra la seducción. El enemigo es un artífice, es un experto en usar palabras. Y obvio, él no se va a encarnar delante de ti para hablarte. Él tiene instrumentos de carne y hueso. Él usa la media, él usa la gente influyente, él usa tus amigos, él usa lo que te gusta. Y las palabras se vuelven semillas que comienzan a caer en nuestros oídos, pero donde se siembran es el corazón y transforman y destruyen la vida de una persona. Porque este es el plan del diablo y él lo sabe muy bien. Él directamente no te puede destruir, porque comenzamos diciendo en 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios. Dilo conmigo otra vez más. Sabemos que somos de Dios. Todo el que está en Cristo, que confesó a Jesucristo como Salvador y como Señor, levante su mano en este día. Alguien diga amén en este lugar. Diga, si tienes la confianza y no eres supersticioso, porque hay algunos cristianos supersticiosos que dicen, yo ni voy a decir que soy de Cristo para que el diablo no me identifique. No hace falta. Él sabe quién tú eres. Pero si alguien puede levantar su mano derecha arriba y decir, yo soy de Cristo. Yo le pertenezco a Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que lo mismo que le pasó a Job, cuando el diablo lo quiso tocar y caminó toda la tierra para ver a quién destruía, se encontró con un hombre que era especial para Dios porque tenía un corazón para Dios. Y dice que el Señor le dijo, vienes de recorrer la tierra, ¿has visto a mi siervo Job? No hay ninguno como él. ¿Qué dijo el diablo? Sí, pero tengo un problema. Tú le tienes puesto un cerco y yo no lo puedo tocar.
Bueno, quiero decirte algo. Juan 5:19, cuando hace esta afirmación, está diciendo que Dios puso un cerco alrededor de ti y de mí y que el diablo no nos puede tocar, a menos que Dios se lo permita. En segundo lugar, a menos que tú y yo se lo permitamos. Y como Él sabe que Dios no quiere que seamos destruidos, Él usa las palabras todavía como lo hizo en Edén para persuadirte. Pregunto, ¿qué música estás escuchando? Porque la letra de las canciones tiene el poder de destruir una vida. No es simplemente arte. No, es que yo estoy escuchando la melodía. Mentira, tu subconsciente está guardando cada palabra. Y en esta serie vamos a ver cómo específicamente el enemigo seduce moralmente para convertirnos en personas inmorales, descalificadas para Dios, y seduce espiritualmente con doctrinas engañosas para que nosotros nos alejemos de Dios, porque esas son las armas de destrucción que busca Satanás, o quiere descalificarte moralmente para que tú mismo no creas en ti y en servirle a Dios, o quiere alejarte de Dios para que tú no puedas seguir creyéndole a Dios. Y es muy importante que nosotros cuidemos lo uno y lo otro, ser intachables delante de Dios y ser cercanos con Dios. ¿Alguien me entiende lo que estoy diciendo? Entonces, tenemos que hacernos algunas preguntas. Canciones que estamos escuchando, conversaciones que estamos teniendo. Porque el diablo, salvo excepciones, no le habla directamente a la mayoría de los seres humanos. Usa medios. Entonces, ¿cuál es la primera arma de destrucción con la cual seduce el enemigo en nuestras vidas? Digo conmigo, palabras. Hasta ese momento, Eva solamente había escuchado a dos personas. Eva había escuchado principalmente a Adán y a través de él a Dios. La Biblia no nos dice que hasta este momento Eva haya tenido un diálogo con Dios, pero posiblemente allí había existido. Y había escuchado la voz de su marido y la voz de su creador, directa o indirectamente. No había escuchado una tercera voz hasta que entró la serpiente en el huerto del Edén. Y cuando esta voz entró con algo que la mujer no conocía, se llama la duda. ¿Y a quién puso en duda la serpiente? La serpiente puso en duda a Dios. Con que Dios dijo, para que la mujer pensara, ¿tiene lógica lo que Dios dijo? ¿Tiene sentido lo que Dios dijo? ¿Será verdad lo que Dios dijo? ¿Será bueno el Dios que dijo lo que dijo? ¿Me amará tanto este Dios como para pedirme que yo me prive de comer de esa fruta, de ese árbol que está en medio? ¿Qué tan bueno es este Dios que me prohíbe algo? Y ahí comienza a surgir algo dentro del pensamiento humano que es producto de una pregunta que surge en el mismo infierno y que está siendo llevada a los oídos de una mujer que hasta ese momento había sido protegida por la voz de su marido y la voz de su padre y su creador. Por lo tanto, tenemos que nosotros ser muy cuidadosos de dejar que principalmente la voz de nuestro Padre, a través de su palabra escrita y a través de su Espíritu que vive en nosotros, sea la voz principal que nosotros escuchemos, que disipe todas las otras voces y que nos permita a nosotros estar seguros para poder identificar la voz del maligno y rechazarlo instantáneamente. La segunda arma de seducción está ahí mismo, en el mismo pasaje de Génesis 3. Pero en los versículos 4 al 6, y son las imágenes, es lo visual. Mira lo que dice la Biblia. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, y sigue conversando, ¿verdad? Sigue hablando. Dice, sus ojos serán abiertos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y mira lo que dice la Biblia a continuación. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Las palabras mal intencionadas, con un propósito equivocado, negativo y maligno, distorsionaron la visión de la mujer del árbol. Y comenzó a ver ese árbol de la manera que no lo había visto hasta ahora. ¿Cómo lo vio? Dice la Biblia, y vio la mujer que el árbol era, alguien diga conmigo, bueno. ¿Escucharon lo que acabamos de decir? Lo voy a preguntar una vez más. ¿Y vio la mujer que el árbol era? ¿Y lo bueno de quién viene? En este caso no. Por primera vez,
hay una visión distorsionada por unas palabras malintencionadas que le hacen a la mujer ver como bueno lo que no era bueno. Hello, ¿estás aquí conmigo? Voy a preguntar una vez más, ¿lo bueno de quién viene? Y yo sé que ustedes responden así porque la Biblia dice en Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. ¿Alguien puede decir amén a eso? Pero lo que pasa es que la mujer estaba viendo algo que era malo y prohibido, pero ahora bajo los ojos distorsionados por las palabras del mismo infierno, estaba viendo lo prohibido, lo malo y lo que la iba a descalificar del Edén, del lugar deleitoso en el cual Dios la había puesto. Lo estaba viendo bueno porque comenzó a creer la mentira que salió de la boca del diablo. Entonces, cuidado con lo que tú y yo llamamos bueno, porque puede ser que estemos llamando bueno a lo que el diablo nos llevó a llamar bueno y no a lo que Dios llama bueno. Porque como hemos dicho, lo malo es de y lo bueno es de. Ahí donde está el problema. ¿Pero qué comió la mujer cuando probó? ¿Conocimiento de qué? Escuchen, del bien y del mal. No fue del mal solamente, fue del bien y del mal. Algo mezclado, algo corrompido, un bien que no es bien, un bien que está totalmente maleado por el mal, que está totalmente afectado por el infierno. Entonces, mis hermanos, no confiemos en nuestros sentidos, porque están viciados. ¿Te puedo explicar algo que la Biblia enseña? Tu espíritu fue justificado el día que creíste en Cristo, pasado. Tu alma está siendo santificada por el Espíritu Santo todos los días, pero tu cuerpo todavía no ha sido redimido. Dice la Biblia que lo último que va a ser redimido es esta carne. Está viciada, responde a la seducción de forma natural. ¿Alguien está conmigo aquí? Entonces, lo primero que nos protege es saber que nosotros no somos buenos naturalmente. Lo primero que nos protege es saber que hay una respuesta natural, inherente del pecado, inherente en nosotros, resultado del pecado, que nos hace atractivo el pecado, que nos seduce, porque la voz que conquistó el oído de la madre de toda la humanidad hizo que ella hablara de acuerdo a lo que oyó y conquistara el oído del padre de toda la humanidad, el padre naturalmente Adán, y su herencia que somos nosotros, la humanidad, viniéramos a este mundo viciados. David dijo en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Pablo dice en Romanos que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecamos. Es decir, nadie está fuera de la realidad de que somos pecadores. ¿Alguien puede decir amén con eso? Spurgeon, el gran predicador del siglo XIX, decía, mi mayor enemigo y mi peor enemigo no es el diablo, ni ninguna otra persona, soy yo. ¿Por qué? Porque ya heredé lo que el diablo sembró. Palabras y visiones distorsionadas. Y a partir de ahora, a menos que nosotros aprendamos a caminar en Cristo, todos los días tenemos una lucha entre la visión espiritual que Dios nos dio y una visión espiritual distorsionada que está dentro de nuestros miembros, que responde a la voz del infierno y que responde a la manipulación del enemigo. Por eso nos es fácil caer. Y en la medida que aumente el tiempo y aumente el conocimiento, vamos a ver más escándalos en la iglesia. Y no soy profeta ni hijo de profeta. Lo que estoy diciendo es que en la era de la información es muy difícil mantenerse de pie si seguimos creyendo que somos ángeles en la tierra y que a nosotros no nos va a tocar. Porque el maligno no nos puede tocar, pero sí puede manipularnos. Y ahí es donde está el problema. Él conoce cómo manipularte, cómo manipularnos. La serpiente le dijo a la mujer, sabe Dios que el día que comas de esto, vas a ser igual a Dios. Y a partir de ese momento, ella comenzó a ver lo que era prohibido y malo para su cuerpo y para su relación con Dios, como bueno para comer, como agradable a los ojos y como codiciable para alcanzar la sabiduría. Y lo tomó el fruto y lo comió
y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Las mujeres que están aquí hoy deben entender que originalmente tuvieron una capacidad o un don dado por Dios para persuadir positivamente al marido, pero en el momento en que Eva comió de la fruta, la mujer se convirtió en un arma de seducción, que si la mujer que está en Cristo no entiende eso, en lugar de persuadir para la gloria de Dios a su marido, va a seducirlo para llevárselo lejos de Dios. Y eso es hay que tener mucho cuidado. Los hombres que estamos aquí tenemos que entender que en el momento que Adán comió de la fruta, ese hombre llamado a gobernar, a cuidar de su esposa, comenzó entonces a llenarse de egocentrismo y de orgullo. Y por eso dice la Biblia, el deseo tuyo de la mujer será para tu marido. Tú te volverás ahora esclava de los deseos de tu marido. Él te manipulará, tú lo seducirás y él te manipulará. Y así está la raza humana hasta el día de hoy. Pero en la iglesia tiene que ser diferente. En la iglesia tenemos que recuperar el don dado por Dios al hombre y a la mujer. Cero seducción y cero manipulación. ¿Alguien puede decir amén a eso? Eso me lleva de nuevo a 1 de Juan. Voy a leer el versículo 19 con el que comenzamos y luego voy a leer el versículo 20. Y Juan dice, sabemos que somos de Dios. ¿Y por qué es importante repetir una y otra vez esta frase? Sabemos que somos de Dios. El recordarnos a nosotros que somos de Dios. ¿Qué significa ser de Dios? Significa que le pertenezco. Significa que Él me compró de vuelta. Él no pagó por mí y por ti con dinero. Él pagó con sangre. ¿Estás escuchando? Él pagó con sangre. ¿Y cuál sangre? La de su Hijo, perfecta, sin pecado. Eso quiere decir que la compra que hizo el Señor fue una compra definitiva y eterna. Por eso cuando tú crees en Cristo, ¿qué vida recibes? ¿Cómo se llama la vida que tú y yo recibimos? La vida eterna, porque nuestro Salvador, que dio su sangre por nosotros, no es temporal, es eterno. Él se levantó de la tumba, la muerte no lo pudo retener, la muerte fue temporal para Cristo, para pagar por nosotros. En la cruz tuvo que morir, bajar una sepultura, mostrarse en el mismo lugar de la muerte como vencedor, pero luego tuvo que regresar al lugar y a la realidad a la que pertenecía, que es la vida y la vida eterna. Y todo el que está en Cristo recibe lo que de Él es, vida y vida eterna. Alguien diga amén. Por lo tanto, saber que soy de Dios implica que yo ahora estoy en Cristo y porque estoy en Cristo, alguien está en mí. Y yo te voy a preguntar, ¿quién es ese alguien que está en ti y en mí? El Espíritu de Dios. Eso es lo importante. Lo cual aquí hay una promesa incluida. El mundo está bajo el maligno, pero tú y yo estamos en Cristo. No sé si logras ver mientras te hablo, si tú eres gráfico como yo, que las palabras las convierto en imágenes. Y yo quisiera hoy que tú pudieras hacer lo mismo. El mundo está, imagínate el mundo, con todas las personas, los billones de seres humanos que están en el planeta, que no son creyentes, que no han puesto su confianza en Cristo, bajo el maligno. Es decir, los tiene dominados, tiene su pie puesto sobre ellos, los está aplastando, los está dominando. Pero tú y yo estamos en Cristo. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Te quieres poner de pie un momentito? No voy a terminar todavía, pero quiero que te pongas de pie y que tú hagas este ejercicio conmigo por un momento. Y ese suelo firme que tú estás tocando ahora mismo, este suelo físico en el cual nos podemos sostener, que represente a nuestro Salvador. ¿Sabes dónde espiritualmente estamos parados? Estamos parados en Cristo. Di conmigo, estoy parado en Cristo. El mundo está bajo el maligno, pero yo estoy en mi Salvador. Entonces, mira, sabemos que somos de Dios significa que cuando el diablo descendió tierra, el Hijo descendió para que el diablo, que seguía aquí operando, destruyendo a la raza humana, siguiera aplastando al planeta, pero que ahora tú y yo, aunque vivimos dentro de este planeta, tenemos un cuerpo que está esperando la redención. Espiritualmente estemos arriba porque Cristo está arriba. El diablo está aplastando el mundo. Pero tú y yo
Ya no estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de Cristo. Y dice la Biblia en Filipenses 2:6 que nosotros, y si quieres después anota esta cita bíblica, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales con nuestro Salvador. Es decir, que mientras tú y yo ahora estamos en este lugar físico de pie, diciendo estoy en Cristo, literalmente ahora estamos sentados con Cristo en Dios. ¿Qué destruye el diablo y dónde opera el diablo? Destruye al mundo y opera en el mundo. Pero tú y yo, ¿dónde estamos? En Cristo, en la eternidad. Mientras todavía vivimos en la tierra, hay una dualidad con la que tenemos que lidiar y no somos bipolares. Es la dualidad de lo humano y lo celestial. ¿Cómo podemos vencer al maligno? ¿Ya se cansaron de estar de pie? Pueden tomar asiento un momentito, ya voy a terminar, les voy a pedir que se pongan de pie en unos par de minutos, pero no quiero que se cansen y me odien. Mira lo que dice 1 de Juan 5:20. Por cierto, estas no son las notas del mensaje de hoy, si lo sabes, inclusive en nuestra aplicación tenemos las notas de cada domingo. Gaby Bauman está haciendo un trabajo muy bueno con eso y ahí están las notas. Las notas de hoy yo las cambié producto del aire y me senté un momentito y tomé algunas notas que Dios puso en mi corazón mientras yo estaba preparando esta serie y lo cambié todo. Así que la semana que viene voy a hablar de lo que iba a hablar hoy. Pero quiero leerles 1 de Juan 5:20 un momento. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En el 19 dice, sabemos que somos de Dios. Y en el 20 nos dice, ¿por qué sabemos que somos de Dios? En el 19 dice, sabemos que somos de Dios. Pero en el versículo 20, ¿te diste cuenta que nos da la clave para entender por qué somos de Dios? Dice, sabemos que somos de Dios porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Alguien me escuchó? Yo sé que soy de Dios porque el Hijo de Dios vino y cuando el Hijo de Dios vino, murió en mi lugar para darme vida eterna. Derramó su sangre por mí. Me salvó por la eternidad, pero no solamente hizo eso, envió dentro de mí a su Espíritu Santo y el Espíritu Santo que está dentro de mí me está dando entendimiento de las cosas de Dios para poder conocer al que es verdadero. Mira lo que dice el pasaje, sé que el Hijo, o sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Diga la iglesia conmigo, nos ha dado entendimiento. Es mucho más que conocimiento, es mucho más que inteligencia, nos dio entendimiento. ¿Saben qué es entendimiento? Es un fruto del Espíritu Santo, es una característica del Espíritu de Dios, es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Lo que está diciendo Juan en una forma diferente es, porque el Hijo de Dios vino, ahora el Espíritu vive dentro de nosotros. Y quiero que me preguntes, ¿y qué tiene que ver todo eso con esta lucha en contra del espíritu de seducción? Que la clave está ahí. En una relación íntima con el Espíritu Santo. Que el Espíritu que vive dentro de ti y de mí tiene que ser el que dirija nuestras vidas para que nos dé entendimiento. ¿Por qué? Porque es necesario que nos dé entendimiento. Porque si no ganamos entendimiento, le vamos a decir como Eva a la fruta que nos destruye que es buena. ¿Alguien está conmigo? Una iglesia y un grupo de creyentes o una persona individualmente que está en Cristo, que no tiene entendimiento del Espíritu Santo, va a seguir llamando bueno a lo que Dios llama malo. De hecho, eso es una de las características de la última generación. Dice, y llamarán bueno a lo malo y malo a lo bueno. Lo que quiere decir es que se iba a exacerbar o iba a aumentar lo que ocurrió en el Edén con Eva. Eva llamó bueno lo malo y la última generación va a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno.
Pero para que nosotros podamos llamar bueno a lo bueno, según Dios, y malo a lo que Dios llama malo, ¿a quién necesitamos? Di conmigo, al Espíritu de entendimiento. Y el Espíritu de entendimiento no es otro, sino el Espíritu Santo. Y yo tengo al Espíritu Santo porque el Hijo me tiene a mí. No sé si alguien entendió. Cuando Cristo me tiene, el Espíritu está dentro de mí. Yo lo tengo a Él y Él me tiene a mí. Él me pertenece y yo le pertenezco. No sé, hay una relación de intimidad donde ahora hay una voz que me permite entender inmediatamente cuando la voz de la seducción me está tratando de destruir, sea a través de un líder espiritual, de una canción, de un tema e inclusive de una página cristiana que está enviando un mensaje distorsionado que afecta multitudes. Porque hoy inclusive hay que tener cuidado con eso. Para poder tener el entendimiento y poder sacar la influencia del espíritu de seducción. Ya vamos a terminar. Yo quiero que te pongas de pie un momentito. Y yo quiero que hagamos algo. Fran, ¿puedes subir al piano un momento? Yo quiero que cierres tus ojos un momento para que no te distraigas con nadie. Y que el Espíritu Santo te dé la capacidad de reconocer si en los últimos tiempos has sido seducida o seducido espiritualmente. Si tus oídos han sido afectados por las palabras distorsionadas que el diablo intencionalmente dirigió en tu contra para alejarte de Dios o para descalificarte moralmente. En las próximas semanas vamos a ver cómo personas en la Biblia fueron descalificadas moralmente para que no pudieran ejercer su llamado y su propósito, e inclusive para que murieran antes de tiempo. Pero vamos a ver también el alejamiento espiritual. La seducción busca como propósito el alejarte de tu padre para que pierdas intimidad y el descalificarte moralmente para que no tengas testimonio frente al mundo. Y hoy levantamos nuestra voz y nuestro corazón y le decimos al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, ahí con tus palabras, dilo en el lugar en el que estás. Padre, en el nombre de Jesús, en la fuerza de mi Salvador, hoy nos levantamos contra toda seducción del enemigo para nuestra alma. Todo lo que nos quiere descalificar moralmente y todo lo que nos quiere alejar espiritualmente de nuestro Padre Celestial. Y en el nombre de Jesús, hoy ora ahí donde estás, haciendo una renuncia a toda palabra que has guardado en tu corazón, consciente o inconscientemente, que te aleja de Dios o te descalifica frente al mundo en el cual Dios nos puso como testimonio. Literalmente dile: Señor, yo renuncio a toda influencia de palabras y de imágenes usadas por el enemigo, usando medios naturales, usando la televisión, la media, las redes sociales, las amistades, inclusive mis diálogos internos distorsionados. Y en el nombre de Jesús, toda palabra y toda imagen que ha albergado en mi corazón, que me aleja de ti, Padre, o que me descalifica en mi testimonio frente al mundo, yo renuncio a ello y pido que ahora el Espíritu Santo me santifique por completo. ¿O cuántos creen que el Espíritu de Dios todavía santifica al creyente? Ese poder de santificación del Espíritu Santo se sostiene en la sangre que derramó Cristo en la cruz. Dice la Biblia que es la sangre que clama más fuerte que la de Abel. ¿Y qué es lo que está diciendo la sangre de Cristo? Santifícalo. Hazlo santo a Él, hazla santa a ella cada día. Mira al enemigo como lo ataca. Espíritu Santo, santifica por quien yo morí.
Pelea por ella, pelea por él, pelea por sus generaciones. Que el maligno no los pueda destruir. Que la seducción no los pueda conquistar. Que tengan entendimiento para que puedan practicar discernimiento. Porque el discernimiento es el resultado de entender. Entender las Escrituras, entender a Dios con la guía del Espíritu Santo. Ahora levanta tus manos, tus dos manos arriba y dile: Padre, gracias porque estoy en Cristo. Vamos, iglesia, grítalo. Padre, gracias porque estoy en Cristo. Porque sé que soy tuyo, Dios. Porque sé que enviaste a tu Hijo por mí, Señor. Aleluya. Y porque Él vino, el Espíritu de entendimiento, el Espíritu Santo está guiándome a toda verdad, está guiándome a las Escrituras, está permitiéndome conocer al que es verdadero y al que es la vida eterna, Jesucristo. Aleluya. Santo Dios, Santo Dios. Padre, yo oro por tu iglesia en este día. Yo oro, Dios, que tu iglesia sea cubierta de toda seducción espiritual en la que esta generación se encuentra ahora mismo envuelta, Señor. Yo oro inclusive por cada ministro del Evangelio que en las últimas semanas, meses y años ha sido embarrado por el pecado y ha perdido aparentemente su calificación frente al mundo. Oro que sean levantados como lo hiciste con David. Y que sean liberados de toda influencia de seducción espiritual. Dios de segundas y nuevas oportunidades. Dios de restauración. Levanta nuevo a los caídos en Cristo en el nombre de Jesús. Avergüenza al diablo con una iglesia restaurada en su Salvador. Y hoy nos paramos en la justicia de Cristo, Señor. Para pedirte, mi Dios, que un pueblo santo y sin mancha permanezca, Dios, en la justicia de su Salvador hasta que Él regrese. Y por eso necesitamos al Espíritu Santo. Llénanos del Espíritu de Dios. Alguien que suplique conmigo: llénanos del Espíritu Santo en este día, Señor. Llénanos de ti, mi Dios. Lo que